Si tuviese que elegir una sustancia para no consumir nunca, no probarla, ¿cuál sería? Si había realmente una implicación legal. La unidad hospitalaria de adicciones no puedes ingresar un paciente en contra de su voluntad. El componente que protege, pues que cada vez protege menos porque hay menos. Que la sociedad también entiende más la adicción en un hombre que en una mujer. Es que lo más importante es que llegues al final vivo. Que realmente la situación es mucho más grave de lo que parece. Y entonces una de las cosas que también funciona para sacar el estigma es no hablar nunca de toxicómanos ni de drogodependientes, ni de adictos, sino hablar de personas con Adicción. Personas con adicción, personas con enfermedad adictiva. Siempre poner por delante la palabra personas. Son cosas que aparentemente son, pero no, porque ya le cambias el estigma. Siempre son personas. Entonces, no habléis nunca de toxicómanos, aquel toxicómano, aquel... No, paciente, persona con. Entonces, no hablar de consumidores, pacientes consumidores, personas consumidores de sustancias. Y yo te quería preguntar un poco, estas personas, ¿cuál es su motivación principal para venir al CAS? Porque no es fácil. Hay de todo. La mayoría de las veces, así, dicho rápido, sería los hombres, sobre todo, que son los que más nos llegan, suelen venir empujados por la mujer, la madre, la hija o la hermana. O sea, suelen venir muy... el problema lo tenemos precisamente con las mujeres, porque la sociedad también entiende más la adicción en un hombre que en una mujer. Un hombre que bebe y se emborracha, joder, es que fulanito como es que no aguantas nada. Una mujer que se emborracha es una... Entonces, el estigma que tiene la sociedad en general respecto al consumo entre hombres y mujeres es muy grande. Entonces, a las mujeres les cuesta mucho más llegar. Hay una desproporción entre las mujeres que consumen y las que nos llegan a tratamiento. ¿Cómo lo sabemos? Con los estudios epidemiológicos que te dice cuántos hay. Entonces, por ejemplo, hay muchas sustancias que el tema, por ejemplo, en cocaína, 4-1, 4 hombres por una mujer. Y ahora está bajando un poco, es 4-2. Bien. ¿Cuántos te llegan a tratamiento? 8-1. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos una barrera de acceso de las mujeres. Entonces, aquí es uno de los temas que nos ocupan y nos preocupan. Cuando llega un hombre a tratamiento, hay una mujer que le empuja. Cuando llega una mujer, llega a pesar de... Entonces, las mujeres que nos llegan tienen muchos más problemas, muchas veces no saben qué hacer con los niños, cosa que los hombres ni se les pasa por la cabeza, que se tienen que ocupar de los hijos y que por eso no pueden venir. Es que esto, por un lado, el miedo a que les quiten los hijos, este es otro de los temores. El que no son independientes económicamente. Y luego tenemos otro problema, sobre todo, esto lo estudiamos en un estudio europeo que nosotros dirigimos desde aquí. Las mujeres consumidoras de sustancias de abuso son las que tienen más riesgo de estar sufriendo violencia de pareja. El 72% están sufriendo violencia de pareja. Pareja que además es consumidora, que es quien les ha introducido y que les acompaña y que entonces están controlando que no digas nada. Entonces, bueno, pues estas cosas que tienes que hacer, artilugios para conseguir obtener la información sin que esto le perjudique más. Y este es un problema importante. Por eso nos importa mucho, y ya lo habéis vivido, que aprendáis a detectarlo, porque realmente la situación es mucho más grave de lo que parece. Es muy grave, es muy, muy grave. Y además, hasta el punto, que esto es otro de los temas que nos preocupó muchísimo, no solamente son los que, fijaros, sala de consumo. La sala de consumo es el paciente, o en este caso, pues el consumidor, la persona que viene allí a consumir la droga que lleva, llega y el personal está alerta y al tanto para que lo haga bien, y que no haga una sobredosis, y si hay una sobredosis se remonta. Bien. Pero nadie pincha a nadie, pero viene la mujer y te dice, es que, claro, a mí siempre me lo ha puesto pues mi compañero. Empezamos con los problemas. Porque, claro, en principio el personal no tiene que administrar. Luego viene y dice, bueno, pero es que si vengo aquí, ¿yo qué hago con el niño? No puede entrar un niño
a una sala de consumo. ¿Qué hacemos con el niño? Pues nada, el educador se va con el niño por la calle, porque es que si no, si le decimos que no puede venir, ¿qué va a hacer? Salir con el niño y pincharse en la calle, con el niño delante, va a ser mucho peor. Entonces, la mujer siempre lo tiene más complicado. Cuando vemos los grupos de terapia, de familias, la mayoría de las veces son mujeres las que están. No vienen los hombres, vienen las mujeres relacionadas con el paciente, ¿no? Entonces, realmente es un esfuerzo que tenemos que hacer importante y hay que facilitar la accesibilidad de las mujeres con problemas de consumo. Y eso es un objetivo de la Unión Europea y es un objetivo que tenemos también entre Naciones Unidas y la OMS de facilitar esto, porque es más complicado. ¿Cómo lo estáis haciendo? Pues mira, facilitando, primero hay una cosa muy así, que llega una mujer, por favor, alfombra roja, vamos a facilitarle todo para que vuelva. Vamos a facilitarle y en algunos momentos incluso dices, bueno, pues si pide visita y hay lista de espera, vamos a colarla, porque ahora que puede, vamos a intentar colarla, porque es más complicado para una mujer llegar. Entonces, intentamos también hacer ámbitos más amables para ella, porque, por ejemplo, si hay una terapia grupal, pues probablemente hacemos ya terapias solamente para mujeres, porque delante de hombres no se van a atrever a decir según qué. Entonces, hay que adaptarlo a la situación de las mujeres. De hecho, ya hay comunidades terapéuticas que son solamente para mujeres. Que esto al principio parecía que era estigmatizante, pero es todo lo contrario. Es lo que facilita que puedan expresar y que puedan decir lo que realmente y que les puedas ayudar mejor. Porque en cuanto a diagnóstico y tratamiento, también hay un problema. Sí, en cuanto a diagnóstico y tratamiento, a ver, todo siempre se ha probado en hombres, como siempre, ya lo sabéis que esto es un principio general y es una de las cosas en medicina que estamos intentando mejorar. Las mujeres con adicción tienen una característica, aparte de, diríamos, ya hay diferencias de género, que sería todo esto que hemos hablado como más social, pero también las hay biológicas. Una mujer, según en qué periodo del ciclo menstrual consume, el efecto de la sustancia es mucho mayor. Y en este sentido sabemos que las mujeres tienen un efecto telescoping, que quiere decir que con menos tiempo hacen una adicción. Y entonces esto es un tema que nos ocupa y nos preocupa. Otro tema diferencial importante, y al que también nos hemos dedicado mucho, y es un tema en los que somos muy pioneros también y además muy reconocidos a nivel nacional e internacional, es el tema de la patología dual. ¿Qué es la patología dual? Pues la existencia en una misma persona de una patología adictiva y otra patología mental. Fundamental decir otra patología mental. ¿Por qué decimos otra patología mental? Porque las dos son mentales. Y esto es la patología dual. ¿Qué sabemos? Que los pacientes con patología dual, que vienen a ser entre un 40 y un 60%, que ya son, van peor si no los tratamos a la vez, si no los diagnosticamos y los tratamos. Entonces, las mujeres, ¿qué patología dual tienen más frecuente? La depresión. Es la patología y el trastorno de estrés postraumático. Los hombres, más trastornos de personalidad de impulsividad y más trastornos de personalidad antisocial, pero más porque son más impulsivos y en cambio las mujeres son más externalizadores y las mujeres más internalizadoras, que es más de culpa. Porque con esto sí que ha habido un avance, porque tengo entendido que hace unos años era complicado una persona con una patología dual realmente que llegara a un centro en el que se la tratara. Era un recorrido. Exacto, y sigue siéndolo, todavía tenemos que mejorar y mucho, y por eso confío en vosotros los jóvenes, mucho. Porque era el síndrome de la puerta equivocada. Como hay dos redes, hay la red de salud mental y hay la red de adicciones. Cuando iban a la red de salud mental, no, aquí no, primero deja la adicción. Cuando se iban a la red de adicción, no, primero que te traten el problema mental. Con lo cual, el paciente en la calle, los más graves en la calle. Por eso en su momento, y esto hicimos un estudio aquí, que se llamó el estudio Psico Barcelona, en el cual demostramos esto, que teníamos más patología dual en los que no venían a tratamiento que en los que venían a tratamiento. Y entonces fue cuando empezamos a decir, no, es que lo que nos hace falta es una unidad de ingreso al menos de agudos para ingresar a estos pacientes y estudiarlos, porque si no, iban a urgencias y el uno por el otro, el paciente en la calle otra vez. Claro.
¿Por qué? Porque la unidad, fijaros que es complicado, la unidad de desintoxicación o la unidad hospitalaria de adicciones no puedes ingresar un paciente en contra de su voluntad, porque desde el punto de vista legal no está contemplado que la adicción sea en contra de la voluntad, a pesar de que sabemos de que el paciente no puede, pero no está contemplado en las leyes. ¿Y no ha habido alguna reforma legal? Hemos intentado, pero de momento nada. No han sortido. A pesar de toda la evidencia científica. La evidencia. Madre mía. En cambio, pues que no se ponga un poco las pilas la gente, ¿no? De exacto, los jueces. Pues no. De momento no lo hemos conseguido. Y en cambio, claro, o sea, tú puedes ingresar en contra de su voluntad a un paciente por tentativa de suicidio grave, por agresividad externa o en un cuadro psicótico que ponga en peligro algo, ¿no? Entonces, claro, estos pacientes en urgencias decían, no, pues cuando se le pase la adicción el paciente decía, yo me voy, y claro, no lo retenían. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? En el 2007 creamos nuestro modelo de unidad de patología dual de agudos, es decir, directamente desde urgencias entraban. Y allí, que si luego resulta que no era, es igual, pero por lo menos no los dejabas en la calle. Y el modelo que desarrollamos es un modelo que nos han venido a copiar desde muchos países. Tenemos, muchos modelo países, que funciona. es un modelo que funciona y que desde muchos países han venido a copiar nuestro modelo de unidad de patología dual de agudos. De hecho, a ver, yo también me fui a Estados Unidos a verlo. ¿A qué parte? A Nueva York, al Bellevue de Nueva York, cuando tenían la cocaína, y allí ya vi que estos pacientes podían ser, porque ellos ya tenían la cocaína. Y ahí fue donde me quedé ya con la idea de cómo montarlo. El sistema es muy diferente en Estados Unidos, porque es muy distinto, pero de allí saqué las ideas. No es que yo me lo inventara, o sea, pero yo fui en Estados Unidos en el 93 y aquí la abrimos en el 2007. Pero la abrimos, ¿no? Y lo que pasa es que entonces hay un riesgo que no quiero cometer, que no debemos cometer, yo no, porque no soy yo, son los gestores, que es ir creando un tercer mecanismo, una tercera red de patología dual, no. O sea, lo que hay que hacer es ir aglutinando las dos y que todos son enfermedades mentales. Pues si todos son enfermedades mentales, una red que coja todo paciente, ¿no? Con toda su... Cuestionarlos realmente. Exacto. Y algo que creo que no hemos hablado directamente, pero que creo que puede ser muy interesante para que haya un poco de conciencia sobre el tamaño del problema, es hablar un poco de prevalencias, de verdaderamente la adicción es algo que afecta a muchas personas, sobre todo sustancias. Cuando hablamos de sustancias, hablamos de alcohol, si hablamos de cannabis, si hablamos de cocaína, que es como el principal. Como diríamos, más que afectar a muchas personas, que sí, como causa de, ¿cómo le llaman a esto? Como causa de ay, tiene un nombre en inglés que ahora no me sale, pero como causa de malestar global, es la cuarta causa en el mundo. Cuarta en el mundo. Es que es así, y si le juntas... Los DALIs. Sí, DALIs, exacto. Sí. Y si le juntas además que muchos tienen patología dual, vas adelantando. Porque entonces ya pillas la depresión, que es la segunda, tercera, y le pillas esto y ya estamos. Entonces tienes oncología, tienes los cardiovasculares y ya venimos. Has dicho que entre un 40 y un 60% son patologías, o sea... Entre un 40 y un 60% tienen patología dual. ¿Y crees que esto podría estar relacionado con toda la estigmatización? El hecho de que la mayoría de personas con una adicción también tengan otras patologías. No, yo creo que esto no está tan relacionado, al revés. Yo creo que uno de los problemas que hubo en su momento precisamente es que se consideraba que no, que era una cosa o la otra. Y esto fue lo que llevó a decir, bueno, pues estos no existen, ¿no? Y esto fue un poco lo que a mí me interesó mucho al principio, cuando os decía que yo no quería hacer adicciones. Pero yo recuerdo ya en los años 80, que yo estaba haciendo la residencia, que ya se hablaba de la famosa teoría de la automedicación, de que si había pacientes que consumían para mejorar una enfermedad psiquiátrica previa. Y bueno, esto era interesante. Y entonces apareció pues en los 80, pues Kansian, pero entonces fue cuando aparecieron los de, Runsaville, Clever, que en Estados Unidos todos, que empezaron a hacer los estudios para saber si esto coexistía o no. Y ya se fue viendo que coexistía. Y a partir de aquí, ¿cuál es la causa? O sea, hay tres causas generales, ¿no?
Una podría ser la automedicación, en algunos casos. Otra es al revés, que la sustancia que tú tomas provoca una serie de alteraciones a nivel del sistema nervioso central que te acaba provocando la enfermedad. Clásico en este sentido, la metanfetamina, que provoca una psicosis que luego no hay quien la quite. Y un tercero, y es que tengas una vulnerabilidad biológica a ambos tipos de trastornos, porque todos son trastornos mentales, y también unos factores de estrés en la infancia que te faciliten que los puedas desencadenar. Los abusos sexuales, el estrés, que son comunes tanto a la enfermedad adictiva como a la otra enfermedad mental. Vale, yo, vi un caso como un poco anécdota de un paciente con TDAH que no había sido tratado y entonces generó una adicción a la ketamina porque le funcionaba como tratamiento a la patología subyacente, que yo creo que esto debe ser como es uno de los casos más específicos, o sea, ilustra es un caso, muy bien lo que... Sí. Bueno, mira, esto, el primero, cuando te viene alguien con cocaína y que le dices, bueno, y te pone muy nervioso, no, la cocaína me calma, TDAH, ahí lo tienes. Entonces hay que hacer el estudio porque y de hecho la cocaína, el TDAH se está tratando con estimulantes, que es lo que mejora. Otro caso paradigmático de automedicación podría ser perfectamente la ansiedad social con el alcohol. Estás de los nervios, tal, te tomas un... Recurres a... Y socialmente está muy aceptado, ¿no?, el usar este tipo de sustancias para determinadas cosas. Entonces esto también supongo que es algo que suma a toda la complejidad que hay para poder solucionar, poder atacar. Mira, atacar. Hoy tenía una paciente hoy que me decía que prefería tomarse se tomaba 3 copas de vino que una pastilla, una pastilla para estar tranquila por la noche y dormir. Digo, vamos a ver, o sea, claro, España es el país que más tranquilizantes tiene, dale, de acuerdo, pero vamos a ver si es que vamos a cambiar una cosa por la otra. Digo, compro una sola copa, porque es lo que dice la OMS, que a partir de una al día ya empieza el riesgo. No, solo una, sí, hazla más larguita, ponle un poco de agua, que te dure más, pero no me tomes más de una, que es lo que sabemos que disminuye el riesgo. Eso también sería una estigmatización diferente. Exacto. Porque no deja de ser de que crees que la pastilla es algo malo y a veces es mejor. Hombre, esto también como anécdotas, cantidad de pacientes que vienen, muchísimas veces, con heroína, con cocaína y tal, y dices, mira, creo que tienes que tomar esto. ¿Una pastilla? ¿Una pastilla? De una pastilla que no... Dices, madre de Dios bendito, esto que sé exactamente lo que te doy, no tú que te tomas lo que no sabes, tú compras una cosa y no sabes lo que te venden. Es paradójico. Pero es así, es paradójico, pero es así. Tengo tres puntos muy rápidas, más como así curiosidad para la gente en general. La primera es una persona que ya entienda los riesgos, etcétera, pero que vaya a consumir, que tenga claro que va a consumir, ¿qué puede hacer para disminuir el riesgo de ese consumo? ¿Qué recursos tiene? ¿Qué recursos? A ver, si quiere consumir y va flechado, primero, si puede ser que no consuma solo, porque si tiene que no esté solo cuando consume. ¿Por qué? Porque si pasa algo a alguien que le pueda ayudar. Y es así. Segundo, que si utiliza material, que sea material limpio. Y tercero, que utilice un poquito menos de lo que ha comprado para evitar la sobredosis. Vale. Y sobre todo, lo que es muy importante es esto, no estar solo. Y si está aquí, pues que se vaya a una sala de consumo. Justo. Para poderlo tomar. Porque el riesgo es que luego se mueran. Es que, claro, y es un riesgo importante, ¿no? Que la gente no es Luego, consciente. otra cosa, pues sobre todo si consumes, no cojas el coche, no cojas ¿cómo se llama esto? La moto, o sea, no. Evita riesgos innecesarios. Exacto, evita riesgos innecesarios. La segunda pregunta es si, además usted también es experta en todo el tema de sustancias, si tuviese que elegir una sustancia para no consumir nunca, no probarla, ¿cuál sería? Y si tuviese que elegir una para probar, ¿cuál sería? Mejor no probar. Mejor no probar nada. No, yo en mi caso, porque... Dentro de tal, podemos decir el café si para probar. Si me sale la genética, justo, no queremos tentar la suerte. A ver, ahora en este momento tenemos tratamiento bueno para el tabaco, para la heroína, para los opiáceos y para el alcohol. A ver, no tenemos tratamiento para la cocaína. Para la metanfetamina ni se me ocurriría, porque es que lo que hemos visto son tremebundos.
¿eh? O sea, es aquello que dices, bueno, es que no hay un plan B. O sea que para los otros, yo me acuerdo cuando empezamos a dar metadona, me acuerdo, bueno, escandaloso, porque te llamaban el thriller legal. Te decían que eras allí, bueno, me habían montado unos números, pero claro, pues no, o sea, tú lo que haces es un tratamiento igual que la diabetes, haces un tratamiento, punto. Y ya te digo, para el alcohol también tenemos buenos tratamientos y para el tabaco también. Y destacar el cannabis que... El cannabis, el problema que tenemos muchos problemas con el cannabis, no tenemos tratamiento. Encima, además, cada vez tenemos un cannabis que nos puede desencadenar más cosas porque está más potente. Si empiezas a fumar cannabis, empieza tarde, por favor, muy tarde. Y si tienes antecedentes familiares de psicosis, no. ¿Qué pasa además con los antecedentes familiares? Que como todas las enfermedades mentales en sí mismas, no solamente la adicción, está estigmatizada. Muchas veces no lo sabes. La familia no te cuenta de que han habido antecedentes. Y no sabes que te metes en un berenjenal que te la puedes liar. Y que puede ser muy grave, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la que no probaría? La que no probaría, hombre, yo seguro que la metanfetamina, por lo que he visto, no. Ni parlarna, no. Perfecto. Esta seguro que no. No, porque veo que está haciendo unos destrozos tremendos. Sí. Y hablando también un poco de los destrozos, y yendo a la tercera pregunta, como habiendo vivido todas las diferentes crisis, desde la de los 70, pues como ha ido evolucionando lo que está ahora, ¿cuál es su predicción de aquí a unos años sobre lo que puede llegar a volver a pasar o que puede pasar en nuestro contexto? No, esto no se sabe. Esto es imposible, porque ¿sabes qué pasa? Que la gente que se dedica a fabricar drogas y a hacer drogas siempre va por delante, porque claro, ellos no cumplen leyes. Entonces siempre van por delante y no sabemos. Ahora, ¿qué puede pasar? Una cosa que nos puede pasar. Sabéis que Afganistán, que es el máximo productor de opio, ahora está en manos de los talibanes. Justo. Los talibanes han dicho que ni hablar del opio, con lo cual han dejado de producir opio porque se los cargan. Pero sí que les dejan producir efedra, que es la planta a partir de la cual podemos sintetizar la metanfetamina. Con lo cual, a la que se acabe el opio y se acabe la heroína, vete a saber cómo van a discutirse para meter la metanfetamina. ¿Cómo discutirse? Con los otros narcotraficantes. Claro, o sea, van a empezar, porque entonces vienen, en lugar de los de cocaína que vienen de un lado, van a competir con los de la metanfetamina que vienen por el otro. ¿Y eso es algo que está pasando ahora? Todavía no, pero que hace pensar que sí. Y luego pero es que fíjate, primero, tienes todas las nuevas drogas que puedes comprar por internet. ¿Cómo el que puedes comprar por internet? Las de diseño. Las drogas de diseño, que las compras en la darknet que le llaman y que puedes comprarlo donde sea. Distribuciones, pues tienes distribuciones clásicas, pero tienes las distribuciones por drones. Es que ha cambiado muchísimo la tecnología y siempre piensa que ellos siempre van por delante. Porque un ejemplo, que es ¿no? Lo de las lanchas que pasó el otro día en Cádiz. Claro, ellos tienen el último modelo de lo que quieren, cómo y cuando quieren. Es decir, el mundo del narcotráfico siempre va por delante. De hecho, y hace años que hubo una declaración de una serie de personas muy influyentes de Naciones Unidas también y políticos muy relevantes a nivel mundial, que ya dijo, la batalla de las drogas ilegales está perdida, porque ellos siempre van por delante. Entonces, prevención y sobre todo, pues educación de la gente para que no se metan líos. Y adaptarse. Es muy importante, y adaptarse, flexibilidad. ¿Y no se podría combatir con la parte de la legalización, intentando controlar un poco más el mercado? A ver, yo más que legalización, yo utilizaría otra palabra que es más regulación. Justo. O sea, regulación es una palabra más adecuada, en la cual tú puedes intentar controlar, pues bueno, de la misma manera, ¿cómo hemos regulado mucho el tabaco? Pues no se ha ilegalizado, pero en cambio el hecho de que controles dónde, cómo y cuándo ha disminuido el consumo. ¿Que puede disminuir mal y debería? Sí, pero ha ido disminuyendo. Entonces, regular, porque lo que está claro es que ahora uno de los temas que nos ocupa y nos preocupa del cannabis es que la cantidad de tetrahidrocannabidiol que lleva, comparado con la que había hace unos años, el cannabidiol, que de alguna manera sería la parte del componente que protege, pues que cada vez protege menos porque hay menos.
Entonces, es un lío. Y luego lo que serían los cannabinoides sintéticos son un desastre, porque tienen además muchas otras cosas. Y no solamente tienen los problemas relacionados con el cannabis, sino que además actúan sobre otros receptores y te la lían más. Y este es el problema de las nuevas drogas. O sea, y los políticos le escuchan a expertos para decir, oye, hay que hacer algo, hay que regular, hay que... Sí, pero es complicado. Es lento, ¿no? También es lento y complicado. Es lento y muy complicado porque, bueno, porque luego estás en estas oportunidades, ¿no? En Naciones Unidas, por ejemplo, que ahora va a haber en marzo, suele ser la reunión que vamos. Y claro, hay países que ni hablar, por ejemplo, un ejemplo es en Rusia no tienen tratamientos de mantenimiento con metadona. No tienen, y está prohibido dar agonistas en Rusia. Y entonces, bueno, entonces claro, es un país muy grande. Y, claro, el más grande del mundo, de hecho. Y entonces, bueno, pues es que si hay cosas a las que no se ponen de acuerdo, como puede ser un tratamiento, pues un tratamiento que teníamos todos, que ya sabemos qué pasa, es que tiene mucho de esto también las adicciones, ¿no? Que tiene, bueno... Hay bueno, mucho... lo que decíamos, adaptarnos, sí. Aprender a... Sobre todo, flexibilidad y adaptación. Y tener claro que, bueno, que sabemos poco, pero que lo poco que sabemos, no lo perdamos. Y no volvamos a descubrir la sopa de ajo. Para los opiáceos tenemos tratamiento, ¿vale? Para el alcohol tenemos tratamiento. Para el tabaco también. Y vamos a ir viendo si tenemos para otras cosas. Entonces, ya para ir un poco acabando y ir cerrando un poco toda esta parte de esta interesantísima conversación de adicciones, ¿cuál sería también un mensaje un poco esperanzador acerca de todo pues este mundo que parece todo súper oscuro? No. Un mensaje que yo les digo siempre a mis pacientes. La lucha contra la adicción de un paciente no es una carrera de 100 metros libres, no es ni siquiera una maratón urbana, es una ultra trail. ¿Y qué es? Que lo más importante es que llegues al final vivo y a poder ser con el mínimo de efectos, con la mejor calidad de vida. Y llegaremos, porque es un trabajo a hacer entre los dos, entre el paciente y nosotros como profesionales que le vamos a ayudar. No es una cursa de 100 metros, no, es un trabajo, pero se puede. Y yo quería hacer una última pregunta, que es los médicos como población de riesgo a todas estas adicciones también, porque no deja de ser que estamos muy expuestos y que además pues tenemos una vida estresante y con mucho bagaje, entonces entiendo también. Sí, los médicos también. O sea, es que somos personas. Sí, somos personas y como personas tenemos nuestros riesgos y los hay. Aquí tenemos una suerte en este sentido, porque yo he llevado médicos también, pero ahora hay una suerte muy grande y es el programa Galatea, que atiende correctísimamente todo el tema de las adicciones de los médicos. Porque si no es complicado, ¿no? Porque es complicado que tú tengas un paciente que sea un profesional y cómo le dices que no se ponga a trabajar, cómo le dices que pida. Entonces los de Galatea esto lo tienen muy bien montado y lo hacen muy bien. O sea que recomiendo cualquier problema de este tipo, desde luego Galatea, que lo hacen muy bien. Pero si no, es un problema, porque es un problema. Yo lo he tenido en su momento hace muchos años, antes de que hubiese Galatea, y era un problema. Claro, si a la vez, si el médico sabía que tú le ibas a decir, pues coge la baja, porque no puedes estar haciendo tal y como estás, ya no te venía a pedir tratamiento. Claro, el problema es que ya había realmente una implicación legal también de deber. Claro, que tú dices, bueno, es un riesgo para el paciente, ¿no? Claro. Qué bien. Y un mensaje, ya también para terminar, a todas aquellas personas que quieran dedicarse a este interesante mundo de las adicciones, que quieran dedicar su vida, ¿qué le transmitiría? Que enganchan. Y entonces, claro, entonces, ¿qué pasa? Pues que otras partes pues te resultan más osas. Claro. Quiero decir, porque cuando has aprendido, ahora ya no decimos aquello de película y film, ahora decimos, cuando has aprendido a que hay que darle al go, ahora se le llama start. Entonces, o sea, es un mundo muy cambiante que te exige pues mucha flexibilidad y que no entras en rutina para nada. Y entonces es muy atractivo desde diferentes, o sea, tienes desde el punto de vista psicopatológico, desde el punto de vista estrictamente farmacológico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista también de cómo montas los recursos para. O sea, en este momento ¿qué nos preocupa? ¿Cómo montamos los recursos de manera que puedan ser accesibles a las mujeres?
¿Cómo lo podemos montar? También cómo interaccionas pues, con los servicios policiales, cómo interaccionas con los servicios de... Bueno, lo de los servicios policiales es también muy tremendo, porque claro, tú defiendes a tu paciente. Entonces, si no te viene el juez y te dice, tú, si no es por nombre del juez, tú no puedes decir nada. Y entonces te hacen, bueno, pues eso, también tengo experiencia en esto. Y luego, claro, es que y luego además tienes, pues, todo el resto de patología médica es muy diferente en función de las diferentes sustancias. Entonces, si te gusta la medicina en general, la psiquiatría, bueno, es que... Es un buen camino para elegir. Es un muy buen camino. Qué bueno. Es muy buen camino. O sea, no entras nunca en rutina. Sí, no te está claro aburres. que aburrido, ¿no? No, para nada. Pues ojalá haya mucha gente con esa vocación. Espero que sí. Y de poder seguir descubriendo, poder Claro, seguir avanzando. Claro, y seguir avanzando, porque Seguro. además da muchas, bueno, Y que Y por... realmente es patología muy humana, es decir, Claro, que claro. con todas las nuevas tecnologías es difícil. Bueno, y ahora hemos hablado de las drogas, pero ahora con todo lo que es las tecnologías, Justo. pues fijaros el jaleo que tenemos montado, ¿no? Ahora va a ser. Y entonces, ¿cómo utilizas? Bueno, es lo de siempre, ¿no? ¿Cómo utilizas la tecnología y en qué momento te pasas y ya la has liado? Exacto. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vosotros. su tiempo, por poder compartirlo con la gente que nos vaya a escuchar y que... Pues si tenéis un problema de adicción, pedir ayuda, que podemos ayudaros. Muchas Y gracias. si no, los que no, todavía no, y que no tenéis que tenerlo, ayudar a los que la tienen. Que es una enfermedad. Qué buena manera de acabar. Muchas gracias a los que habéis quedado hasta este minuto del podcast. Nada, simplemente deciros lo de siempre. Suscribiros, que siempre va bien, y escucharnos en las diferentes plataformas en las que estamos disponibles. Nos vemos en el siguiente episodio y claro. Y aprended un poco que la verdad estos profesionales tienen mensajes súper importantes. Y bueno, muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias, a Marta. vosotros. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Sí? Muy bien, molt bé. ¿Us ha agradat? Molt, Sí? molt guai, la Me veritat. enrollo, que No, ya habéis brutalísimo, visto, ¿eh? Brutalísimo, ¿no? Increíble. Las diferentes historias... Bueno, és que Sí, me'n molt, recordo és un que... dia, me'n recordo un dia a la comissaria de Via Laietana que em van fer anar perquè havia de reconèixer unes receptes.